La palabra de Dios nos edifica, nos transforma, nos ayuda a seguir adelante en el camino de Dios. Si hay alguna ignorancia, si hay algo que quizás ignorábamos de Dios, bueno, la palabra nos trae luz. Por eso que es tan importante alimentarnos de esta palabra, recibir la palabra. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Vamos a hablar del poder de la voluntad. Vamos a hablar de la voluntad humana y la voluntad divina. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a la voluntad. Vamos a ver Mateo, capítulo 12, versículo 50, dice, palabras de Jesús, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una palabra maravillosa que Jesús la hizo en medio de todos aquellos que estaban alrededor de él, familiares, amigos, su madre. Y Jesús hace esta declaración y nos deja una enseñanza. ¿Cómo podemos ser amigos de Él? Haciendo la voluntad del Padre Celestial, haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que el proyecto de Jesús para nuestras vidas es que nosotros llevemos a cabo su voluntad. Dios anhela que todos nosotros hagamos su voluntad. Y también es bueno decir que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder. El mejor proyecto. Si querés tener éxito en tu vida, bueno, procura hacer la voluntad de Dios. Es lo mejor que te va a suceder. Y también vas a ser amigo de Jesús. Vas a ser la madre de Jesús, el padre, el hermano. ¿Por qué? Porque aquellos que así son considerados así cuando hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Por eso un buen proyecto en nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué es voluntad. Vamos a ver qué quiere decir la palabra voluntad. La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Y también, ¿qué más? ¿Algo más? En la otra pantalla dice, es la elección de algo sin impulso externo que lo obligue. Eso es voluntad, tomar una decisión sin que nada nos presione. Una decisión propia. Por eso Dios tiene su voluntad. Y nosotros, todos los humanos, tenemos voluntad. Es tan importante movernos. Si hay algo que hemos notado en este tiempo de pandemia, es que hay muchas personas, por fracasos, por soledad, por tristeza, han perdido inclusive la voluntad. No tienen ningún deseo de seguir adelante, ni de levantarse de sus camas. ¿Por qué? Porque han perdido toda clase de voluntad. Quizás hay alguien en esta mañana que está en ese estado y está recibiendo esta palabra. Bueno, vamos a orar para que tu voluntad se active, para que te levantes. ¿Por qué? Porque es algo necesario, la voluntad. ¿Por qué? Porque nos anima a seguir. Ni siquiera nada que nos rodea nos puede obligar a tener un acto voluntario. Es algo que va a salir de nuestro corazón. Otra palabra, vamos a ver qué más sabemos de la voluntad. Tenemos que entender que hay aspectos de la voluntad humana que debemos saber. Es muy importante que la voluntad humana, la que todos tenemos, debemos conocerla. Las cosas no se dan por sí solas. Hay muchos que solo creen en un destino y creen que las cosas se van a dar a través de su vida, pero la Biblia nos enseña que hay decisiones que uno toma. Por ejemplo, ser bendecido. Para ser bendecido tenemos que tomar una decisión y eso es un acto voluntario. Ponernos en las manos de Dios es una decisión que sale de nuestra voluntad. Por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre a nuestras vidas. Bueno, eso es voluntad humana. Muchas veces hay personas que nos dicen, ¿cómo podemos creer en Dios
si hay tantas guerras, tantas violencias en el mundo? ¿Por qué suceden tantas cosas malas? Bueno, es porque la humanidad ha tomado la decisión, un acto voluntario de andar en sus caminos y no en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta la voluntad humana. Cuando observamos en el huerto del Edén, Dios le da una responsabilidad al hombre y le dice que tenía que obedecer, pero también tenía que elegir entre comer del árbol de la vida o no hacerlo. Bueno, en esa prueba que Dios pone en el jardín del Edén, es una demostración de que Dios quería que el hombre tome una decisión voluntaria de hacer su voluntad o no. Y siempre va a ser en nuestras vidas, Dios va a tratar de esta forma en nuestras vidas. Siempre Él va a estar dando lugar a que nuestra voluntad se una a su voluntad. Dios va a respetar nuestra voluntad. Por eso es tan importante la decisión de seguir la bendición de Dios. Hay una voluntad humana. Todos tenemos que decidir. Y la pregunta sería si querés hacer la voluntad de Dios. Bueno, para eso uno tiene que tomar la decisión. Bueno, vamos a ver otra palabra también, aspectos de la voluntad divina que debemos conocer. También, como hay una voluntad humana, hay una voluntad divina. Y esa voluntad divina la debemos conocer. Tenemos que saber qué es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Por ejemplo, Dios quiere salvar a toda la humanidad. Pero hay voluntades humanas que no anhelan esta salvación, que no dan lugar a la salvación. Quiere decir que Dios, si es por Él, salvaría a toda la humanidad. Pero la voluntad humana no acepta esta decisión de Dios. Y como tenemos voluntad, no damos lugar a la obra de Dios en nuestras vidas. Pero sí debemos entender, debemos conocer que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. También la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que todos estemos bajo su bendición. Por eso Él abre las puertas de la gracia a toda persona que quiera entrar bajo la bendición de Él. Por medio de Jesucristo, todos aquellos que creen son salvos, bajo su gracia, bajo la gracia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es sanarnos, librarnos del mal. La voluntad de Dios es que Él siempre, para todos nosotros, va a tener pensamientos de paz y no de destrucción. Si por alguna razón pensás que Dios te está enviando un castigo y te quiere destruir, bueno, eso no está dentro de los planes divinos. La voluntad de Dios es que seas feliz, que estés bien, que tengas paz. La voluntad de Dios es que puedas salir adelante. ¿Por qué? Porque para eso Él nos ha creado. Pero resulta que la voluntad humana ha decidido algo totalmente diferente a esto. Vivir en violencia, vivir alejados de Dios, y por eso encontramos a la humanidad con tantos conflictos. Pero es importante saber que la voluntad de Dios es que toda la humanidad se salve. Todos tenemos oportunidad de entrar bajo la bendición de Dios. Otra palabra, cuando se une la voluntad divina con la voluntad humana, suceden grandes milagros. Esto es muy importante, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca, que nuestra voluntad se una con su voluntad. Por eso Dios está buscando voluntades humanas que anhelen que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Puede ser que en este momento, por ejemplo, en tu hogar, en tu familia, todo el grupo familiar, toda la casa, se pongan de acuerdo para ser bendecidos. Que toda esa familia, todo el grupo familiar tenga voluntad de darle lugar a la bendición de Dios. Quiere decir que se van a unir las dos voluntades,
la voluntad de tu familia, la voluntad de tu vida y la voluntad de Dios. Y cuando se unen estas dos voluntades, suceden grandes milagros. Por eso también la Biblia nos habla de la bendición de ponerse de acuerdo. Cuando una familia se pone de acuerdo y pide por algo, bueno, eso es unir voluntades para que suceda un gran milagro. Y es ahí donde se desata la bendición de Dios. Es muy importante unir la voluntad humana con la voluntad de Dios. Y seguro que algo va a suceder. Por eso esta palabra nos anima, nos llama a ponernos de acuerdo. Esta palabra nos llama a unir voluntades, ponerse de acuerdo y unir voluntad humana con la voluntad de Dios para ser bendecidos. La iglesia, toda la iglesia, de diferentes maneras como nos estamos reuniendo, algunas en forma online, otra ya en los templos, bueno, también unir voluntades y orar. Por ejemplo, la iglesia de Argentina, orar por nuestra nación. Unir voluntades para que Argentina reciba la bendición de Dios. Más allá de las ideas políticas, más allá de nuestro nivel intelectual, social, económico, toda la iglesia nos debemos poner de acuerdo para que Argentina sea bendecida. Y esa unión de voluntades, junto con la voluntad de Dios, va a traer bendición sobre nuestra tierra. Para los hermanos que están en diferentes partes del mundo y también nos están acompañando, bueno, también es muy importante que unas voluntades, que te pongas de acuerdo con aquellos que están en ese lugar, quizás en tu ciudad, cristianos, personas que crean, y unir voluntades para orar por tu ciudad, orar por tu nación. Y cuando hay voluntad humana, esa unión entre la voluntad humana y la voluntad divina, comienzan a suceder grandes milagros. Es ahí donde se activan avivamientos, es ahí donde se desatan bendiciones poderosas sobre familias, sobre hogares. ¿Por qué? Porque hay voluntad humana de que quiere la voluntad divina, la voluntad de Dios. Y se desata la bendición del cielo. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? También cuando oramos, nuestra voluntad debe ser que el reino de los cielos se establezca y se lleve a cabo la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Cuando uno ora, a veces caemos en la falla, en el error de decir palabras en forma repetitiva, sin sentido, que tienen un formato religioso pero que no salen de nuestro corazón. Y hay algo que debemos entender y saber de cómo orar. La mejor manera de orar es que nuestra voluntad, la voluntad humana, se una con la voluntad de Dios. La mejor manera, pedir. Por eso es muy importante cuando uno ora, al menos estar al tanto de lo que Dios quiere. Por medio de su palabra, ver cuál es el plan de Dios. Estar al tanto y orar por aquellas cosas que tenemos certeza de que Dios va a bendecir, conforme a su palabra. Pedir. Y esa es la mejor manera de orar. Cuando oramos, cuando nuestra voluntad anhela la voluntad de Dios, bueno, ahí es donde el reino de Dios se establece. Vamos a la Biblia. ¿Qué aprendemos de la Biblia? En Mateo, capítulo 6, versículo 10, dice una forma de orar: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios en el cielo se lleva a cabo en un 100%. Todo ser le da lugar a la voluntad de Dios en el cielo. Bueno, nuestro anhelo, la voluntad humana, tiene que pedirle a Dios. Tiene que pedir que así como la voluntad de Dios se lleva a cabo en los cielos, también sea posible aquí en la tierra. Por eso debemos como iglesia tener esta responsabilidad, unir voluntades para que el reino de los cielos se establezca
y se lleve a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra. A veces la iglesia cae en el error de comenzar a ponerse en una postura de juez ante la sociedad, de juzgar y de escandalizarse ante las cosas que están mal, el pecado o aquellas cosas que sabemos que Dios no va a aprobar. La mejor forma de ser una iglesia efectiva y que cumpla la función de sal y luz aquí en la tierra es no escandalizarse, no perturbarse ante las cosas que vemos mal que lleva a cabo la sociedad, sino orar. ¿Y cuál es la mejor manera de orar? Pedir, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Esta misma oración la podemos poner en práctica en nuestras familias, cuando vemos que algo se está haciendo mal y nosotros nos damos cuenta que algo no está bien, que hay alguien de nuestra familia que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. También debemos orar, Señor, que venga tu reino a nuestros hogares, que venga tu reino a nuestras familias y que se haga tu voluntad. Ahí comienzan a unirse la voluntad humana y la voluntad de Dios. Y algo va a suceder, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque hay personas aquí en la tierra que anhelan que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, en la tierra. Y es ahí donde se desatan los avivamientos. Es ahí donde las ciudades son tocadas, son transformadas. ¿Por qué? Porque hay voluntad humana para que se haga la voluntad de Dios. Es muy importante experimentar este tiempo de unir voluntades, que las iglesias se pongan de acuerdo. Que es muy importante que las familias se pongan de acuerdo y pedir, unir voluntades para buscar todos juntos la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, para que el reino de los cielos se establezca. Y aquí no importa la cantidad. Sería maravilloso que muchos anhelen la voluntad de Dios. Muchas voluntades quieran que Dios se establezca con su reino. Pero si no es así, la Biblia es clara, dice que Él escucha ya con 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo. Personas que unen voluntades y es ahí nuestro Padre Celestial va a establecer el reino y se va a llevar a cabo su voluntad. Unir voluntades. Es tiempo de ponerse de acuerdo. Por eso te animo a que en esta mañana, quizás estás reunido en tu hogar con tu familia, bueno, unan voluntades. Nosotros como familia vamos a hacer la voluntad de Dios, le vamos a dar lugar a la voluntad del cielo. Y hablarlo, decirlo, anhelamos hacer la voluntad de Dios. Que inclusive en el mundo espiritual se escuche esa declaración. Nosotros como familia queremos hacer la voluntad de Dios. Y también la Iglesia de Argentina, comenzar a unir voluntades. La Iglesia de Argentina quiere que el reino de los cielos se establezca sobre nuestra nación. Y como se hace la voluntad de Dios en los cielos, también se lleve a cabo aquí en la tierra. Cuando se unen estas voluntades, algo maravilloso sucede. Y eso es lo que va a pasar en tu vida. Bueno, vamos a otra palabra. ¿Qué más nos dice? La pregunta, ¿tenemos voluntad para que Dios haga su voluntad? Porque muchas veces uno pide a Dios, busca a Dios, pero en lo más profundo de nuestro corazón encontramos que realmente no queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso los cielos están cerrados, por eso no hay bendición, porque falta sinceridad delante de Dios. Y la pregunta sería, ¿realmente queremos que se lleve a cabo la voluntad de Dios? ¿Tenemos voluntad para que eso suceda? O quizás queremos que Dios haga las cosas, queremos que Dios bendiga, queremos que Dios haga milagros, anhelamos la bendición del Señor, pero queremos andar en nuestros propios caminos.
No tenemos voluntad de hacer la voluntad de Dios. Y este punto es muy importante porque ahí es donde uno tiene que decidir. Son momentos en donde uno tiene que tomar una decisión. Tenemos que poner nuestra voluntad alineada con la voluntad de Dios. No podemos vivir conforme a nuestra voluntad, hacer lo que queremos, pero también anhelar de que Dios haga algo, de que Dios nos bendiga, de que Dios nos toque. ¿Por qué? Porque no damos lugar a que se lleve a cabo su voluntad. Por eso la palabra de esta mañana, el mensaje de Dios para nuestras vidas, Él nos desafía a que nos alineemos a su voluntad. Si hay algo en tu vida, hay una decisión, hay un acto voluntario, una elección que sale de tu corazón, que nadie te presionó para tomar esa decisión, que sabes que está mal, bueno, es tiempo de tomar la decisión de decir, Señor, mi voluntad se va a alinear con tu voluntad. Voy a dejar eso que estoy haciendo porque sé que no es tu voluntad, es solo mi voluntad. Eso se llama convertirnos, eso se llama cambiar de decisión, arrepentirnos, decir, dejo mis malos caminos y comienzo a andar en los caminos de Dios. Convertirnos a Él. Y es ahí cuando tomamos esta decisión de conversión, donde se unen las dos voluntades. Por eso volvemos a esta pregunta. ¿Anhelás realmente hacer la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿tenés voluntad humana, de hacer la voluntad divina? O quizás sos como aquellas personas que solo quieren la bendición de Dios, la mejor parte. Quieren lo bueno, pero no están decididos a vivir conforme a la manera que Dios anhela, conforme a su voluntad. La mejor decisión sería en esta mañana, por medio de esta palabra, es que te vuelvas a Dios y des lugar a que Él lleve a cabo su voluntad. Que quizás no te resistas, que seas dócil y permitas que Dios lleve a cabo sus planes en tu vida, en tu familia. También una nación, toda una nación puede estar pidiéndole a Dios la bendición, pero no todos anhelan o tienen voluntad de hacer la voluntad de Dios. Y ese es el punto. Ahí no hay una unidad entre las dos voluntades. Va a haber resistencia. Solamente queremos que Dios nos bendiga, pero anhelamos andar en nuestros propios caminos, en nuestras propias decisiones, aún sin tener en cuenta lo que Dios quiere o lo que Dios va a apoyar o respaldar. Bueno, para poder experimentar grandes milagros, para que se alineen las dos voluntades, Dios nos llama a tomar decisiones importantes. Para muchos, decisiones inclusive de conversión, convertirnos, cambiar, un cambio inclusive radical, dejar aquellos caminos que Dios no va a aprobar, que están fuera de la voluntad divina, y tomar la decisión de tener un acto voluntario, de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios va a respaldar. Ahí es donde Dios va a bendecir. Por eso esta palabra nos desafía a que inclusive dejemos y renunciemos a aquellos caminos que sabemos que no están bien delante de Dios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento y te está mostrando aquellas decisiones que solamente son actitudes, acciones de tu voluntad, pero no son la voluntad de Dios. Bueno, es tiempo de dejar, de cambiar y comenzar a alinearnos con la voluntad de Dios. Y es ahí donde se van a desatar grandes milagros. Es ahí donde contamos con su respaldo, donde la mano de Dios se va a mover. Por eso vamos a hacer una oración en esta mañana, vamos a recibir esta palabra. Y si notás que hay algo
si Dios está tocando tu vida y te está mostrando que hay algo que tenés que cambiar. Un acto voluntario, una decisión que tomaste pero que no está bien. Bueno, Dios te desafía y te dice, tu voluntad se debe alinear con mi voluntad. Y la mano de Dios se va a mover en una forma poderosa. Va a haber grandes milagros en tu vida. Por eso te animo a que en este momento digas conmigo, Señor, yo recibo esta palabra y tomo la decisión de alinear mi voluntad con tu voluntad. Señor, yo tengo voluntad de hacer y llevar a cabo tu voluntad. Por eso me arrepiento de todos mis pecados, me vuelvo de todas las malas decisiones o malas acciones que estoy tomando y decido llevar a cabo tu voluntad en mi vida. Te doy gracias por tu palabra. Amén y amén.